Buenas, hoy le vamos a hablar un poco acerca del proteccionismo y librecambismo asociado a las materias primas del calcio y maíz blanco, de la mano de Bolívar Hilbert y mi persona, Arias Katiuska. Unidad Curricular Comercio Internacional, cuarto semestre, sección G, de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. El profesor Marjane Alejandro. Vamos a hablar un poco acerca del proteccionismo, diciendo que el mismo intenta favorecer la producción nacional, en resumen. Ahora leemos un poco el concepto y dice así: el proteccionismo es una doctrina y política económica que establece trabas al ingreso de productos extranjeros a un país. Su finalidad es privilegiar la producción nacional y evitar la competencia foránea, para proteger los productos de la nación. El proteccionismo establece impuestos o aranceles a la importación. De esta manera, los productos extranjeros son encarecidos al ingresar al país y deben ofrecerse a un precio muy alto para resultar rentables, lo que beneficia a los productos nacionales. Venezuela cumple con acceder a medidas para defender su industria nacional. Digamos que entonces este tipo de doctrina suele ser un obstáculo que frena el desarrollo del comercio internacional. Por otro lado, el librecambismo es todo lo opuesto al proteccionismo. La actividad económica puede desenvolverse sin la intervención del Estado, siempre buscando el interés individual. Leemos el concepto y dice que es la práctica económica que fomenta los intercambios comerciales entre países, eliminando cualquier tipo de trabas aduaneras. Suelen fomentarla los países con una fuerte industria y por tanto interesados en exportar. El librecambismo se inició en el siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra, y se extendió como doctrina económica a lo largo del siglo XIX. Sustituyó al mercantilismo que inspiró la política económica de los estados europeos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Tenemos entonces también que Venezuela, bajo los mandatos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, ellos dominaron las tesis liberales en el comercio. Hubo en esta fase un predominio de la actividad comercial, en la cual se aplicó lo que se denomina una política de abastos. Esa política comercial produjo una mentalidad importadora en el país, lo que logró en aquel entonces que la balanza comercial se hiciera negativa. Vamos a empezar a hablarle un poco acerca de la materia prima, el calcio. Pero antes vamos a mencionar que Venezuela es un país rico en materias primas. La intención de este proyecto es dar a conocer una de ellas para que la mente del venezolano piense en otras opciones. El calcio puede ser una de ellas. Es el quinto elemento de abundancia en la corteza terrestre y normalmente no se encuentra en estado natural. Él se encuentra formando compuestos de gran interés industrial como la calcita, mármol, caliza y dolomita, a partir de los cuales se obtiene la cal viva, la escayola, el cemento y otros minerales. PDVSA presenta un informe acerca de la calcita. Dice que su localización está en varias zonas de los estados Lara, Falcón y Aragua, y también en el estado Monagas. Se dice que la calcita es conocida también como carbonato de calcio o espato calizo. Su génesis principal se debe a los procesos sedimentarios y los procesos biológicos, como los caparazones de moluscos y corales, pero aparece también como mineral metamórfico en los mármoles. La calcita se forma por cristalización directa de disoluciones diluidas o por transformación paramorfa de las demás fases que son menos estables.
Podemos observar a través de este gráfico los yacimientos de caliza en Venezuela. Ya vemos que son numerosos y según la reseña que tiene el gráfico, leemos lo siguiente. En Venezuela, las plantas de mayor importancia que coaccionan calizas para formar cal se encuentran en la región nororiental y de los Andes. Una parte de la producción de cal es utilizada por la industria de la construcción y la otra parte por la agricultura como enmienda para los suelos. Ahora vamos a mencionar algunos conceptos relacionados a los commodities y el comercio internacional. Empezamos con Estado. Dice que se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. En este caso estamos hablando del Estado venezolano. Otro de los conceptos de suma importancia es el de exportación. En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. Actualmente en Venezuela no se está exportando calcio en su forma compuesta, debido a que la producción es netamente para el consumo nacional. En miras de poder algún día exportar esta materia prima, sería sumamente beneficioso para el país, ya que los productos derivados del calcio en su forma compuesta son de alta demanda internacional. La importación, como uno de los regímenes aduaneros que actualmente va en incremento constante. La importación es el acto de introducir un conjunto de bienes y servicios adquiridos en el extranjero a un país, dirigidos al consumo o a la reelaboración. También se pueden importar ideas o tendencias, en cuanto se adoptan ellas mismas para utilizarlas en la propia producción nacional. Venezuela no tiene la capacidad productiva actualmente para exportar el calcio y por lo tanto procura importar para cubrir lo que es la demanda nacional. La frontera es entonces el límite que divide un estado de otro por donde se realiza algún tipo de actividad comercial. Entonces, un concepto más amplio dice que es una línea convencional que marca el confín de un estado y las fronteras pueden ser delimitadas de forma física, con muros o alambrados, aunque no siempre ocurre de esta manera. Por eso se habla de convención. Los diferentes países acuerdan hasta dónde llegan sus respectivos límites y al pasar dicho límite se ingresa en el territorio del país vecino. Las fronteras pueden ser terrestres, aunque también existen fronteras marítimas, fluviales, lacustres y hasta aéreas. Otro de los conceptos es el burocratismo, que habla acerca de la ineficiencia administrativa. Decían que había un considerable distanciamiento entre las personas y los organismos administrativos anteriormente, ya sea perteneciente a estados, empresas o cualquier otro tipo de organización. Actualmente, los venezolanos tenemos pleno acceso a lo que son los órganos de la administración y obtenemos pronta respuesta, no sufrimos de lo que
esta ineficiencia administrativa considerada como burocratismo. El absolutismo quiere decir que el poder radica en una sola persona y ella es la única que tiene la autoridad para tomar las decisiones. El absolutismo fue muy usual desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. Luego, diversas revoluciones lo derrocaron. Como ya había mencionado anteriormente, según su concepto, es un sistema de gobierno absoluto en el cual el poder reside en una única persona que manda sin rendir cuentas a un parlamento o a la sociedad en general. En este caso, Venezuela no posee este sistema de gobierno. Poseemos un sistema de gobierno democrático en el cual existe participación del pueblo en consulta con el presidente y el parlamento. Otro concepto importante para el comercio internacional lo encontramos en el antisemitismo, que era la hostilidad que existía en aquel entonces hacia los judíos, que eran definidos como una raza, no como un grupo religioso. Entonces, una concepción a lo que es mediados del siglo XIX se dice que es como una derivación del racismo y del nacionalismo. Encontramos la geopolítica, que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos. El capitalismo es un modelo el cual promueve lo que es la inversión en la industria. Si se diera la posibilidad de que existiera una gran inversión en lo que es el calcio, en la producción del calcio para poder exportar, pues lógicamente obtendríamos un gran beneficio para el país, porque a medida que se invierte en este rubro, se recibe un beneficio debido a esta inversión. Este concepto será explicado por mi compañero Bolívar Gilbert.
Este concepto será explicado más adelante.
Cuando hablamos de mercado, hacemos mención a lo que es el mercado internacional, colocando el producto del calcio a nivel extranjero, ofreciéndolos a unos cómodos precios, podemos tener gran demanda de este producto, que como ya anteriormente he mencionado, sirve y es muy funcional para lo que es la construcción, ya que se extrae en su forma compuesta lo que es el cemento. Ahora, de una forma más teórica, definimos que el mercado en economía es cualquier conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, entre otros. Les hago el pase con mi compañero Bolívar Gilbert. Continuando con la exposición de los commodities y la relación con el comercio internacional, tenemos al commodity más importante en Venezuela, como es el maíz blanco. El maíz blanco es el cultivo más importante del sector agrícola vegetal en Venezuela y ha sido considerado como un rubro estratégico, dada su importancia en la dieta diaria del venezolano. La producción del maíz en Venezuela es de gran importancia, ya que desde el punto de vista sociocultural justifica plenamente la necesidad de ofrecer a los agricultores alternativas de producción económicamente rentable, ecológicamente compatible y socialmente aceptable. Es decir, que de acuerdo con los principios de la agricultura sostenible se aumenta la diversidad genética para minimizar la dependencia y se combinan prácticas tradicionales con tecnología moderna. Es importante resaltar que Venezuela es el tercer país productor de maíz de Latinoamérica, seguido de Brasil y Guatemala. El origen del maíz blanco. El maíz blanco es prácticamente del centro de América. Su centro de origen se encuentra en Mesoamérica, es decir, México y Guatemala. Allí fue domesticado hace aproximadamente 8.000 años. El maíz dentado en la cultura maya y los maíces cónicos en la civilización azteca. También se dice que existe el dios olmeca del maíz. Los investigadores arqueológicos consideran que la primera deidad del maíz está presentada en el periodo preclásico correspondiente a la cultura olmeca en el estado de Veracruz. Como podemos apreciar, el grano del maíz blanco se compone por el endosperma, el germen y el pericarpio. De esto se le da el uso de la siguiente manera. Un 25% es aceite de maíz rico en grasas saturadas, ideal para lo que es el aceite y la margarina. Por la otra parte, el 5% nos representa la cubierta externa que protege al grano y la mayor parte, que lo conforma el 82% del peso del grano, compuesto por almidón y proteína. Con el grano de maíz se puede producir distintos productos necesarios para el consumo humano, como tenemos lo que son las harinas, las maicenas y otros artículos para el uso personal. En Venezuela existen varios estados productores de maíz blanco, como lo podemos apreciar en el siguiente mapa de Venezuela. Como lo tenemos: Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, donde aparte de ser grandes productores se encuentran también las grandes almacenadoras, como están los silos, las plantas procesadoras, tanto del sector público como del sector privado.
el grano de maíz representa el 90% de consumo en Venezuela, lo cual es ideal para producir la harina de maíz precocida, primordial y muy demandada por los venezolanos para su consumo, donde se puede hacer las grandiosas arepas que los venezolanos les fascinan. Actualmente el grano de maíz ha sido muy demandado, aparte de, de- aparte de que la producción ha disminuido relativamente debido a la escasez y la sequía que ha presentado el país climatológicamente, y se ha tomado la opción de importar dicho, dicho maíz de otros países como lo son Brasil y México. Siguiendo con los conceptos, en la cátedra de Comercio Internacional tenemos el Estado. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. La exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Como es en el caso de Venezuela, Venezuela exporta petróleo, pero no exporta, como es el caso del maíz, ya que es el consumo nacional y no abastece completamente la demanda. Se puede decir que Brasil y México son países exportadores de maíz a Venezuela por el tratado y la necesidad que se ha tenido en Venezuela de el consumo de dichos rubros. La importación es el acto de introducir el conjunto de bienes y servicios adquiridos en el extranjero e introducidos en un país. Como es el caso de Venezuela, Venezuela está importando maíz desde México y Brasil para satisfacer la demanda que actualmente posee. Para importar maíz se requiere de ciertos pasos, como lo son permisos fitosanitarios, certificado de insuficiencia o no producción nacional, es la licencia de importación, la logística de importación, la autorización de divisa y los permisos correspondientes para las materias primas, sanitario, de salud, entre otros.
Por otra parte, tenemos que el mercado es cualquier conjunto de transacciones de procesos de intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, entre otros. Como es el caso de Venezuela, Venezuela está asociado a varios convenios, tratados que lo benefician, como es el caso también del Mercosur, que poseen países que dan un beneficio tanto nacional como extranjero, bien sea con un bajo arancel y agilización de procedimientos para importar o exportar de un país a otro.